IP Noticias ha hecho un estudio muy interesante sobre la presencia de un grupo de políticos en los medios y ha cuantificado cuánto es lo que vale su presencia en los mismos. Y estamos acá con Luis Alfonso Morey, director general de IP Noticias, para conversar sobre este estudio. Luis Alfonso, bienvenido a Rumbo Económico, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Enrique. Oye, muy interesante su estudio. Cuéntanos, a ver, primero de manera general, ¿cuáles son los políticos que han analizado y cuáles son los resultados, digamos, macro de este estudio? A ver, seleccionamos a 5 políticos, 2 políticos que están, digamos, en las ligas municipales, al exalcalde Luis Castañeda y a la actual alcaldesa Susana Villarán. Y de otro lado analizamos a otros 2 personajes del mundo del Poder Ejecutivo, a Ana Jara y al ministro del Interior, Daniel Urresti. Y los resultados son muy interesantes. En el caso del candidato a la alcaldía de Lima, Luis Castañeda, contrariamente a lo que se señala que no habla, que es mudo, lo que refleja el estudio es que ha tenido más de 1000 apariciones en el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 12 de agosto, valorizado todo esto en más de 3 millones de dólares. O sea, cuando dices en más de 3 millones de dólares, quiere decir que si él hubiese querido comprar eso como espacio publicitario, hubiera tenido que pagar como 3 millones. Efectivamente, lo que la multimedia peruana le ha regalado al señor Castañeda está valorizado en más de 3 millones de dólares. Ahora, en el caso de Castañeda, esta gran cantidad de apariciones, ¿son apariciones él hablando o más bien la prensa cubriendo cosas que él hace por más que él no hable? A ver, lo que hacemos en el estudio es cada vez que se produce una noticia, tanto en la prensa escrita, radial o televisiva, en donde se le mencione al señor Luis Castañeda, está, digamos, incluido dentro del estudio. Y está valorizado en función a si se trata, pues, de una aparición en prime time o en una nota pequeña en un periódico. Y por lo que veo acá, la mayor cobertura a Castañeda se da en medios impresos, que es en el 58% de los casos, y luego viene televisión, 33% de los casos. Efectivamente, la estrategia, digamos, del silencio, entre comillas, ha consistido en que ha hecho que los medios hablen sobre él. Incluso convocaba conferencias de prensa en donde no se presentaba, pero durante todo el día se hablaba sobre Castañeda en la radio y en la televisión. Sí, pues ha hecho eso políticamente bien. Y comparémoslo con lo que sucede con Susana Villarán. Sí, Susana Villarán, lo que pasa es que ha tenido mucha exposición o mucho exposure en los últimos tiempos en su calidad de alcaldesa. Lo que no está, digamos, determinado con detalle en esta presentación, este es un estudio cuantitativo, tenemos también el cualitativo. Hay noticias positivas, negativas y neutras. Y lo que hay, pues, en el caso de Susana Villarán, en su calidad de alcaldesa, son mucho más apariciones porque ella sí, digamos, da la cara, ella sí declara. Tiene que hacerlo, además, ¿no? Efectivamente, y ella ha optado por más bien una estrategia completamente distinta a la del señor Castañeda, en donde ella sí va a una serie de inauguraciones e incluso ha pedido licencia para poder declarar ya en calidad de candidata. Y ella tiene más del doble de apariciones y por un valor de casi 9 millones, cercano a los 9 millones de dólares, ¿no? Sí, ojo, hay que mencionar que esto no es publicidad pagada, ¿no? Para que no vaya a haber ningún problema tampoco. Son apariciones en los medios de comunicación que si uno los valoriza como si fuesen publicidad pagada, llegamos a este número, ¿no? Sí, y hay quienes sostienen que, bueno, si hace uno el detalle de las noticias positivas y negativas, en el caso de los políticos, habría que únicamente sumar las positivas. Pero como sabes bien, no importa que hablen mucho, o no importa que hablen mal, pero lo importa que hablen. Y el caso impresionante es el de Urresti. Vamos al de Urresti, porque sí es una cosa que llama muchísimo la atención, ¿no? Teníamos a Castañeda con 1026 apariciones, ¿no? Todo esto es entre el periodo del 12 de julio y el 12 de agosto, un mes, ¿no? Castañeda, 1026 apariciones, Susana Villarán, 2388 apariciones, Daniel Urresti, más de 3000 apariciones, valorizado en 13 millones de más de 13 millones de dólares, increíble. Sí, bueno, eso lo que refleja es su estrategia de comunicación, ¿no? Él, entiendo yo, empieza muy temprano por las mañanas, a partir de las 5. Está en todos los noticieros todos los días. Y lo hace diariamente, en matiné, muy noche, digamos, o en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y lo que refleja el estudio no es sino una consecuencia de su accionar. Él ha destacado, nunca antes el Ministerio del Interior ha tenido un ministro con estas características. Y han sido la mayor parte de sus apariciones recibidas positivamente por la prensa. Claro, porque siempre aparece, pues, en fin, atrapando una banda de delincuentes. Lo ven trabajando. Lo ven trabajando, claro, es que es algo que no pasaba con los ministros del Interior. Y lo que no pasa tampoco con los otros ministros que trabajan con él. El que más destaca, el que tiene más
digamos, impacto multimedia es Claro, Oresty. claro, sí, pues es cierto, ¿no? Usará cifras falsas, dirá que que radica cosas que no erradica, pero aparece en la prensa. Y el último político que ustedes han analizado es Ana Jara. Sí, Ana Jara, desde que empezó en la política, ella ha sabido manejarse bien ante los medios masivos de comunicación, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, cuando estaba en el Ministerio de la Mujer, y hoy en su cargo como premier, también tiene todos los reflectores encima. Es lógico que ella tenga un nivel de cobertura como el que aparece en el estudio, es natural, todos los primeros ministros han tenido un nivel similar, pero lo que hay que destacar en el caso suyo, más allá de lo que ocurra con el tema del Parlamento y de si le van a dar el voto de confianza o no, es que ella sí ha logrado construir con los distintos programas periodísticos y periódicos una buena relación, una relación positiva. Creo que la imagen que ha brindado a la prensa hasta el día de hoy, a la opinión pública en general, es bastante positiva. Claro, y bueno, luego veámoslo al toque para que no nos gane el tiempo, pero también han visto el caso del candidato Esteban Cacha. Sí, también... sí, nos llamó la atención un poco lo que ocurrió con este señor. Se habla mucho de él, pues. Sí, bueno, se hizo famoso gracias a su apellido, claro, y a la forma como empleó el apellido en sus paneles, y la multimedia también le ha regalado, ¿no?, más de $300.000 en cobertura. Claro, sí, ¿no? Es interesante. De pronto gana la elección incluso. De pronto gana la elección. Ahora, lo interesante de todo esto, además de la cuantificación, es mostrar cómo se puede lograr impacto a partir de de estrategias muy distintas, desde, si quieres, la estrategia Urresti, que es aparezco en todos lados, hasta la estrategia Castañeda, ¿no?, que es me escondo para que hablen de mí. Sí, lo que habría que decir es que cada caso merece una estrategia especial, ¿no? Hay compañías o hay políticos que lo que necesitan es llegar a unos públicos determinados y para ellos de pronto la estrategia de la sobreexposición puede tener un efecto pues muy positivo. Claro. En el caso de Castañeda se dice pues que tiene ciertas limitaciones para hablar con la prensa, han tenido digamos que tener una estrategia distinta, poco habitual realmente para un candidato que quiere ser elegido, pero efectiva. Pero efectiva, ¿no? Sí, yo creo que cada caso merece un estudio particular sobre lo que está detrás. Lo que hay que determinar, creo yo, es a quién quiero llegar para en función a eso elegir si doy una entrevista en televisión, si la concedo a un periódico o si me muevo en las redes sociales, ¿no? Claro, justo fuera de cámaras, a partir de esto estábamos conversando sobre el valor de apuntar por medios masivos como televisión de señal abierta o, yéndonos al otro extremo, ir por las redes sociales. ¿Qué es lo que le paga mejor a un político? A ver, definitivamente el día de hoy en el Perú, y eso lo pueden decir todos los estudios, la mass media o los medios masivos de comunicación tienen un impacto muchísimo mayor al que tienen las redes sociales. Claro. Son complementarios, creo yo, pero yo ponía el ejemplo fuera de cámaras acerca de comparar la estrategia online o en redes sociales como un pez dentro de una pecera. Una estrategia en multimedia sería hablar, digamos, de un tiburón en el mar, ¿no? Es mucho más grande el impacto que uno puede tener trabajando con medios masivos, con televisión por cable, con televisión de pago, con prensa escrita. Lo cierto es que todos están en una situación de integración multimedia. Y hoy sí, creo yo, los contenidos son cada vez más digitales, pero es un proceso, ¿no? Claro. Luis Alfonso, ya para terminar, antes que nos gane el tiempo, la pregunta que se están haciendo todos los candidatos a la alcaldía de Lima es cómo me tumbo mediáticamente a Castañeda. Si tú fueses el asesor de alguno de estos candidatos pitufos, ¿qué les recomendarías? Yo creo que es hora de pecharlo, ¿no? En términos, digamos, coloquiales, de lo que se trata es de que la ciudadanía encuentre a un retador, alguien que pueda lograr convencer a la opinión pública, a la ciudadanía, de que esté en la capacidad de ganarle la elección a Castañeda. Claro. En ese sentido yo creo que la estrategia sería un poco esa, ¿no? O sea, ser un poco más agresivo en el mejor sentido de la palabra y explicarle a la opinión pública que sí se le puede ganar. De acuerdo, perfecto. Luis Alfonso, muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa final y nos vamos a una pausa y regresamos con Tessy Torre, gerente de supervisión y fiscalización de Indecopi, y volvemos con Rumbo Económico.